Primero daros mi enhorabuena. Solamente he podido ver los 3 primeros episodios y quiero más. Me gustaría saber primero cómo ha sido para vosotros, ¿no? Trabajar, y sobre todo en tu caso, Roberto y Pablo, ¿cómo ha sido trabajar primero en una serie tan mítica, ¿no? En una serie de la cual muchas generaciones, porque no solamente hablamos de las más jóvenes, sino que muchas generaciones tienen recuerdo, ¿no? Tienen ese recuerdo de su infancia, de estar acompañados en la televisión, en familia, como yo, por ejemplo, con mis abuelos viéndola. Entonces, ¿cómo veis todo ese proceso y cómo queréis también que la gente, ¿no? Que los espectadores vivan ese recuerdo que habéis generado ahora en Max? Y en tu caso, Pablo, ¿cómo ha sido también trabajar para tratar de ver esa esencia, ¿no? De Chespirito sin caer en una imitación, sino más rendir un homenaje, creo que lo haces magníficamente. Entonces, si me podéis contestar, gracias. Gracias. Si quieres, comienzo. Tú. Gracias. Ay, siempre tan amable. No. Primero, por supuesto, gracias por estar con nosotros. Una enorme responsabilidad, porque lo que dices es contar la historia de un personaje, de una persona que su trayectoria ha sido de un impacto y trascendencia mundial, que hay mucha gente, millones de personas que lo han visto y que le tienen mucho cariño. Y entonces hay que tratar con eso, ¿no? Tenemos que procurar hacerle justicia contando la verdadera historia de Roberto Gómez Bolaños. En mi caso personal, al mismo tiempo siendo mi padre, pues es una responsabilidad de otro tamaño, ¿no? En donde parte importante era, como dije, hacerle justicia, que la gente conociera el verdadero Chespirito, el verdadero papá, hijo, esposo, compañero de trabajo, autor, pintor, compositor, y que fuera un producto de relevancia de contenido, que fuera un proyecto de alto impacto, AAA, del mejor nivel posible. Y eso combinado es lo que era muy complicado. Y una de las responsabilidades más grandes, una de las decisiones de mayor impacto era quién va a representar a Roberto Gómez Bolaños. Un hombre lleno de pelos en la cara. Un hombre que ya quisiera tener las habilidades futbolísticas de el verdadero Roberto Gómez Bolaños. Para mí ha sido pura magia desde que llegó este proyecto a mi vida, reencontrarme con Roberto, con quien ya había tenido el gusto de trabajar. Fue algo que se sintió desde el principio muy fraternal. Yo sentía como si, pues de alguna manera, tanto Roberto como Paulina estaban contando, como bien dice Roberto, estaban contando la historia de su padre y de su padre como un multifacético, ¿no? Como este personaje multifacético. Entonces, lo más importante para mí era que sabiendo la conexión que dejó el legado de esta persona, su legado profesional, admirado por tantos, que casi 50 años hay muchos lugares en el mundo que lo siguen pasando 365 días al año, siguen transmitiendo el contenido de Chespirito. Eso significa que no solo habla del impacto que tuvo entonces, sino que habla de la vigencia de ese contenido a lo largo de las décadas y cómo hoy nos sigue llamando a nivel personal, social, familiar. Yo he repetido mucho que a mí me encanta ver lo específico que fue Roberto en contar una historia como la del Chavo del Ocho, en la que estaba reflejando sistemas sociales y comportamientos sociales a partir de lo que pudiéramos pensar que era algo muy simplificado, como era esa historia del Chavo del Ocho, y sin embargo estaba llena de complejidad al ver cómo dentro de esta misma comunidad había jerarquías, había posiciones sociales, había prejuicios,
Y eso era lo que creo que lo que nos hizo conectar tan profundo a tantas personas y que nos sigue haciendo conectar. Gracias. Bueno, Pablo, Roberto, acá desde Argentina, como sabrán, Chespirito, bueno, caló muy, muy hondo en nuestra cultura. Y la verdad que a mí me llevó al lugar de la infancia, obviamente, así que fue primero un lujazo experimentar de nuevo eso. Eh, por otra parte, vi también los tres primeros episodios y fue una grata sorpresa también encontrar, por lo menos para mí, referencias a la película El Gran Pez de Tim Burton y también a la biopic de Chaplin de Richard Attenborough. Quería saber si esas referencias habían estado en algún lado o si simplemente, o si habían tenido algunas otras referencias a la hora de construir esta biopic. Pues mira, muy bueno que las hayas identificado. Sí, hay en toda la serie hay ciertos elementos puestos que tienen que ver con, por ejemplo, inspiración de Roberto para crear lo que creó, ¿no? Desde muy joven, inclusive, ¿no? Antes, cuando era ingeniero, no queremos espolear la historia, pero primero era ingeniero civil, y sí, sin duda, de sus grandes maestros, tal vez el más importante era Chaplin, ¿no? Buster Keaton también, ¿no? Buster Keaton. Además, él decía que Chaplin era sorprendente, pero te sorprendía por ingenioso, pero le hacía reír más Buster Keaton, por ejemplo. Y esa fisicalidad es algo que él experimentó siempre desde pequeño, que inclusive fue lo que le dio sus primeros papeles como actor. Él era el escritor para Viruta y Capulina, dos comediantes, y cuando escribió una acción que requería una caída que el señor que estaba ahí no lo podía hacer, la hizo él, muy chistoso, y el productor le dijo, oye, ponte más caídas de estas y tropezones. Y ahí empezó con estos recursos que vio en Chaplin, Buster Keaton, El Gordo y el Flaco y tal. Bueno, me toca. Entonces también quería preguntaros, bueno, hablando, viniendo al caso del humor, ¿cómo ves vosotros ambos, que habéis trabajado muchísimos, muchísimos años, no los límites del humor, sino cómo vienen y cómo toman las nuevas generaciones el humor? Porque el humor, obviamente el concepto del humor ha evolucionado, ha cambiado, y en muchas formas también se ha restringido, por eso que hablo de los límites. Pero ¿cómo ves vosotros que ahora esta nueva generación, digamos, va a ver con estos mismos ojos la generación de los 70, de los 80 que veía Chespirito? No sé si precisamente es que lo vean con los mismos ojos o que reciban y asimilen el mismo mensaje. Yo creo que ahí está la genialidad de lo que creó Roberto. Algo que en efecto sigue siendo, su percepción es la que evoluciona, ¿no? Sin embargo, el mensaje sigue siendo el mismo, no asimilamos la información de diferente manera, hay otros ritmos, hay otras cadencias, hay otra manera de contar historias que creo que todos hemos ido evolucionando con eso, y Roberto tiene un mensaje muy poderoso que se transmite también a través de esta colectividad, lo que es esa compañía de comediantes, esa compañía de inadaptados que tuvieron que crear algo en conjunto, en grupo, obviamente, a partir de la pluma y de la autoridad de Roberto. Sin embargo, pues el resultado que hoy nos es tan atractivo y nos sigue siendo tan interesante es gracias al talento de todas esas personas que lograron con su histrionismo, con su diversión, con con su colectividad, lograr sacarnos las risas, ¿no? Y creo que eso es de lo más valioso que tenemos de lo que nos dejó. Y yo creo que parte importante es que se está contando una historia de una vida real que tiene que ver con el impacto de lo que hizo un señor desde hace más de 50 años. Sería lo equivalente a contar la historia de un pintor clásico, o de un músico de principio del siglo, o de el científico que inventó la bomba atómica. Es
esa circunstancia, entendiendo que lo que estás viendo es el reflejo de lo que sucedió en ese momento. E importante es, en la bioserie no reproducimos lo que era el Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado. Ahí vemos un poco detrás y hay pinceladas de qué es lo que sucedía, pero la intención es contar qué hizo Roberto y todo el grupo para llegar a eso. Ya admiramos todos, es obvio que lo admiramos y que lo queremos y que valoramos el legado que dejó, y por eso estamos haciendo esta serie tanto tiempo después, y por eso hay tanta expectativa. Sin embargo, sería, creo que, un error de nuestra parte tratar de recrear eso que fue tan original, tan transgresor y tan poderoso, y que nosotros lo tratáramos de recrear. Lo que nosotros estamos ahora es haciendo este homenaje a alguien que sabemos que es tan admirado y que les va a permitir que la audiencia, el público que lo ha querido durante tantos años, lo revalore gracias a saber las luchas internas, las dudas, los conflictos y los momentos de incertidumbre que vivió Roberto en la creación de sus personajes. Pablo, esta pregunta es doble en realidad. Una parte para Pablo y otra parte para Roberto, pero van en parte al mismo lugar. Para vos, Pablo, ¿en qué momento te sentiste personaje de Roberto Gómez Bolaños? ¿Poniéndote en la calza del Chapulín Colorado o vistiéndote como el Chavo? ¿Cuándo fue en esa transformación que vos sentiste que eras Roberto Gómez Bolaños? Y para ti, Roberto, la pregunta era parecida, pero un poquito distinta. Habiendo vivido muchas de las circunstancias que están en la serie, ¿cuándo fue que viste alguna en la realización o ahora, supongo, habrás visto los episodios, que decís, wow, esto fue parte de mi vida, donde notaste que era una reproducción bastante cercana a lo que habías vivido? A mí, una de esas primeras veces, la primera que recuerdo que me impactó, porque había ciertas cositas donde yo todavía, muy al principio, para abordar a Roberto y a su vida, pues en estos momentos de duda, de incertidumbre, de inseguridad, como que me perdí y decía, híjole, no sé si voy a ser yo capaz de entregar lo que se requiere de mí. Y sin embargo, un día, en una de estas muchas reuniones, pruebas de cámara, durante los meses previos a la producción, hubo una prueba de vestuario en Grupo Chespirito donde me probé. Estábamos comenzando a probar algunas cosas de elementos del Chavo. Me acuerdo que en ese momento la güera, encargada de vestuario, ya tenía ciertos elementos ya preparados, pero pues era muy al principio, no tenía mucha de la ropa, y pues accedieron Roberto y Paulina a que me pusiera yo la playera original del Chavo el Ocho, que la tienen ahí en una vitrina muy bien cuidada en Grupo Chespirito, y pues me la puse nada más pues para hacer estas pruebas. En cuanto me la puse, yo vi que la cara de Roberto y Paulina se transformó, y lo que decía yo hace rato acerca de la complejidad que hay en ese tipo de respuestas, o en ese momento de impresiones, yo veía todas las capas tan profundas que había ahí, ¿no? De lo que estábamos haciendo ellos como familia, como creadores, y nosotros como intérpretes. Entonces, esa fue una primera gran impresión. Me acuerdo que unos segundos después me moví, escuchamos que algo tronó, me dijeron, no te muevas, la vas a romper, y me la tuvieron que quitar con mucho cuidado para que no siguiera yo lastimando el legado de don Roberto. Pero bueno, esa fue una de las primeras impresiones. Y el proceso fue largo de casting, y en un principio, pues, Pablo no estaba en mis top 3 de la lista, porque habiendo ya trabajado con él y conociendo su trayectoria, sabía... Era por eso. Exacto, dije, no, ¿por qué? No, porque está bien mi terna. Exacto. No, al contrario, reconociendo su capacidad como actor. Pero, pues como podrán ver, es un chango el señor, lleno de pelos por todos lados. O sea, yo físicamente no lo veía, y aunque no debe ser una copia fiel, pero sí es uno de los primeros ganchos para el público. Así, mira, se parece por lo menos, ¿no? El timbre de voz más rasposo de Pablo y tal.
Y fue en una audición primero, de las primeras, con el personaje del Chapulín. No estabas vestido. Y dije, sí, sí conecta. Y fue paulatino, es la verdad. Hubo momentos, por supuesto, la que dice Pablo, de haciéndose esta prueba con la camiseta original del Chavo, pero ya fue en el set caracterizado por completo, porque pues, había que quitarle pelo y hacerle ciertas cosas, en donde además esta dosis del carisma de Pablo que tenía que tener, reflejado en este personaje que era Roberto Gómez Bolaños, ahí estaba de Chespirito, no estaba de ningún personaje. Y estaba lloviendo, era un close-up, estaba lloviendo una pequeña frase, no recuerdo la frase, pero y una expresión. Estaba yo junto a mi hermana Paulina, nos tomamos de la mano, dijimos, tu papá. Y eso para mí esos fueron los momentos de mayor seguridad, y esto es algo que quiero recalcar siempre, que si no hubiera sido porque yo veía en Roberto y Paulina que genuinamente había a ratos, continuamente, había momentos durante las grabaciones donde se afectaban de manera positiva. Paulina diciendo que estaba constelando, Bobby diciendo que se estaba ahorrando años de terapia, porque sí, en efecto, ellos, tomo esa analogía que usaba Paulina de las constelaciones para pensar que eso era exactamente lo que estaban haciendo Roberto y Paulina a la hora de decidir, nos vamos a sentar y vamos a empezar a escribir la historia de nuestro papá. Yo creo que ahí empezaron ellos a posicionar, aunque sea primero en papel y luego usándonos a nosotros como intérpretes, como herramientas, nos empezaron a posicionar en el espacio para poder ellos tener una comprensión más profunda, más cercana, más emotiva, más sólida, como lo tenemos todos los seres humanos a manera de nostalgia, ¿no? Con lo que ya no es, con lo que ya no está. ¿Cómo puedo seguir generando una conexión profunda con eso? Y esta serie es la mayor constelación en la historia de la televisión, porque creo que como familia lograron eso, lograron verdaderamente de ponernos a nosotros en el espacio y dejarnos ser poseídos y dejarnos utilizar esas voces y ese conocimiento para contar una fábula. Esto es una fábula, es un cuento precioso, y muy entretenido sobre todo. Quizá, perdón, Sí. lo comentó hace rato Pablo, que cuando dudamos fue cuando requería el personaje de Roberto recibir un balón de fútbol, dominarlo, y es cuando se están inspirando. Bueno, que ya estábamos por ahí de la semana 8, porque entonces sí estoy seguro que no me hubiera dado el personaje. Roberto era bueno para el fútbol y Pablo... No, soy malísimo, estoy haciendo muy buena onda. Soy malísimo, no puedo ni rozar el balón sin hacer el ridículo. Y eso era algo muy importante, era que también fue un elemento que yo utilicé a mi favor, siendo que me enteraba yo que Roberto, y digo, lo podía ver además físicamente en todo lo que hacía, él era motrizmente muy hábil, ¿no? Y además era bueno para el fútbol, cosa que no soy yo, ¿no? Entonces, aunque yo me considero muy hábil físicamente para ciertas cosas, también luego se me da que me tropiezo y tiro y agarro y rompo y me pasa así. Hay veces que compañeros míos les parece eso muy divertido, y sabiendo yo que esa no era la realidad de Roberto, pero sabiendo que él como artista había usado el recurso de la comedia física mucho tiempo, de repente me permití en la serie aprovechar mi propia torpeza, la que venía acompañando a Pablo, para, en la vida de Roberto, que tal vez no hubiera pasado, encontrar estos momentos de comedia física que están impresos en la serie. No es torpeza, es comedia en potencia, como dicen. Exactamente. En el primer episodio. Tengo una chiquitita, si me permites, Vero. ¿Cuál es tu frase favorita de todas las que hay en el Arcón?
de Chespirito, Pablo? Últimamente había estado diciendo que no Panda el Cúnico, pero estos días he estado cambiando de parecer y creo que lo sospeché desde un principio, es de mis favoritas porque sigue siendo parte de este mundo del Chapulín que a mí me encanta, lo he dicho muchas veces, es el personaje que a mí más me llama de Chespirito, es el Chapulín Colorado y es agregar a esa sobreconfianza contrastante con su torpeza o su humor en potencia, contrastarlo con esta seguridad de, claro, yo ya lo sabía, o fue sin querer queriendo, todo, o sea, todo está lleno para mí de ironía en cómo él presentaba estas frases y por eso son parte de nuestro lenguaje y de nuestra cultura. ¿Y con qué capítulo os quedaríais? ¿Cómo? ¿Con qué capítulo os quedaríais? Uf, qué difícil. Es que como tengo que hacer una No, pregunta rápida. es muy difícil porque cada uno tiene algo muy diferente que contar y en un momento clave, son 8 momentos clave de la vida de Roberto, entonces, Pero vamos a decir ahorita que Acapulco. Vamos a poner Acapulco. ok, Puede ser, porque está contada en la historia y sí, bueno, en lo personal sí es de mis favoritos. O sea, sí me parece que lo que hicieron para lograr tener enganchado al público y no solo eso, sino además que se haya vuelto como un episodio de culto por la cercanía que tenían las circunstancias del Chavo y la vecindad a todos los espectadores, era un reto convencer al público de cómo se iba a salir esa vecindad en un viaje a Acapulco, ¿no? Entonces, a mí ese principio me encanta y me parece que lo lograron muy bien. Pues creo que no hay más tiempo. Listo. Les agradecemos mucho. Ok. Muchas gracias, chicos. Hasta luego. Gracias. Gracias, que estén muy Enhorabuena. bien. Gracias. gracias. Lujazo, ¿eh? Enhorabuena. Gracias, chicos.